y cuarto grado de secundaria. Investigar con Yamile. Preguntar con Yamile. Averiguar con Yamile. Descubrir con Yamile. Aprender. Aprendemos juntos con Yamile. ¿Ya están por aquí? Bienvenidas y bienvenidos a esta iniciativa del Ministerio de Educación Aprendo en Casa. Pero antes de empezar, activemos un poquito nuestro cuerpo. ¡Vamos! Hola chicas y chicos, les cuento que nos activaremos respirando y estirándonos. ¡Vamos! Primero vamos a relajarnos y para eso usaremos nuestra imaginación. Empecemos. Junta las piernas y estira los brazos. Ahora imagínate que tienes un limón partido en tu mano. Trata de exprimirlo con fuerza, eso, todo el zumo. Muy bien. ¿Sientes la tensión en tu mano y en tu brazo? No te detengas, porque cuando yo cuente hasta 3, vas a dejar el limón. 1, 2, 3. Eso es. Fíjate cómo tus músculos se relajan. Se siente bien, ¿verdad? Es momento de hacerlo con la otra mano. Escogemos el limón y exprimimos. Eso es, más fuerte. 1, 2, 3. Eso es. ¡Wow! Qué bien se sienten cuando las manos y brazos están relajados. Ahora, ya relajados, vamos a realizar un ejercicio que nos ayuda a tener una respiración correcta. Para este primero vamos a necesitar una silla. Eso es, la colocamos. Muy bien, nos colocamos en la silla con la espalda recostada y absolutamente relajados. Mano derecha en el abdomen y empezamos a inhalar y exhalar. Eso es, vamos una más. Profundamente, sentimos como las costillas y pecho se abren y se expanden y luego se contraen. Eso es. Una última vez. Muy bien. Para nuestro segundo ejercicio nos mantenemos en la silla y vamos a inclinar la cabeza hacia adelante. Eso es, en esta ocasión nuestros brazos van a ir en los muslos. Tratamos de llenar el aire con nuestro abdomen. Y hacemos una más. Eso es, tomamos aire. Muy bien. Una última vez. Eso es. Perfecto. ¡Qué bien se siente! Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a mantenernos en esta posición y vamos a imaginar que tenemos una almohada y vamos a colocar nuestra cabeza sobre también una mesa imaginaria o algún soporte, ya que nuestra cabeza se inclina. Eso es. Muy bien. Ahora repetimos inhalando y exhalando. En esta posición, vamos una vez más. Eso es. Muy bien. Espero se hayan relajado muchísimo con este ejercicio. Nos vemos para la próxima. Estoy decorando un poco mi habitación con imágenes de patrimonios naturales del país. Así nos vamos sumergiendo más en el tema y también pensamos en el video que realizaremos. Y, sobre todo, en las acciones y compromisos que queremos asumir para conservar el patrimonio natural de nuestra comunidad. ¿No son suficientes para decorar tu habitación? Plantiquis, claro que lo son. Solo quiero empaparme más del tema de patrimonio natural. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos cuidar nuestros patrimonios naturales. ¿Y por qué? Porque los patrimonios naturales son de mucha importancia para nuestra biodiversidad. ¿Y por qué? Porque albergan muchas especies, Plantiquis, y perderlas sería catastrófico. ¿Por qué?
porque traería consecuencias terribles. ¿Y por qué? Me has hecho pensar, Plantiquis. Estoy segura de que quiero contribuir a la conservación del patrimonio natural del país, pero ¿cuáles son las consecuencias de no proteger el patrimonio natural? Refresquemos un poco el tema. Hola, Yamile. Hola, Juliana. Hoy investigaremos un poco sobre las consecuencias de no proteger el patrimonio natural. Patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores y a los que se les concede un valor excepcional. Y está integrado por 3 grandes grupos. Primero, los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de estas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Luego, Por las formaciones geológicas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas o en peligro de extinción. y tercero, Por las zonas naturales delimitadas como parques nacionales, áreas de conservación, entre otros, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. y existen una serie de acciones que dañan la integridad del patrimonio natural. Y me gustaría escuchar a las y los estudiantes que conocen al respecto. Vamos con Yamile, reportera. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria, para que nos cuenten cuáles son las acciones u omisiones que afectan la integridad del patrimonio natural. Las omisiones que tenemos presentes son la contaminación de diversas áreas, tanto naturales directamente como en las ciudades, que al final del día terminan en áreas verdes. Podríamos considerar también la desigualdad. Muchas comunidades no cuentan con el servicio suficiente para desechar sus residuos, así que terminan donde no deben. La creciente población también afecta. Una sola persona genera muchos residuos al día. Mientras más grande sea la cantidad de seres humanos sin conciencia, peor será el problema que azota nuestro planeta. No olvidemos mencionar la caza ilegal de animales. En Amazonas ya hay muchos animales que se están extinguiendo y animales también que están en peligro de extinción, como por ejemplo el gallito de las rocas, el cóndor andino, entre otros. Muchas gracias por tu aporte. Es muy interesante lo que nos comparten, amigas y amigos. Yo también considero que actualmente se producen una serie de eventos que ponen en riesgo la integridad de los patrimonios naturales en el mundo y en nuestro país. Y ustedes han mencionado 3 temas muy interesantes: el cambio climático, la caza ilegal y la presión humana. Y esas son las 3 causas que concluyó un estudio sobre conservación biológica que recoge información sobre el creciente deterioro del patrimonio natural mundial. Primero mencionaron el cambio climático. Este provoca la deforestación por la creciente desertificación de los territorios. Y en parte somos responsables de la aceleración del cambio climático y sus efectos por el calentamiento global. A ello se suman las actividades económicas extractivas ilegales que atentan contra la flora y la fauna de los ecosistemas de los patrimonios naturales, como la caza furtiva. Y también mencionamos la presión del ser humano. La presión que ejerce la creciente población en el mundo hace que, en algunos casos, las familias se asienten de manera ilegal en torno a las reservas y patrimonios naturales. Y bueno, las prácticas que realiza la población generan un impacto, ¿no? Así es.
Las prácticas no planificadas e ilegales repercuten de manera significativa en los patrimonios naturales. Me gustaría conocer más sobre estas repercusiones en el país. Hay un aliado que puede contarnos más al respecto. Entonces, vamos a una pausa y volvemos con nuestro aliado aquí en Aprendo en Casa. Estamos listas y listos para que nuestro aliado nos cuente sobre la situación del patrimonio natural en el Perú y los principales factores que los afectan. ¡Vamos! Hola Yamile, hola chicos y chicas. ¿De qué manera el cambio climático repercute en la situación del patrimonio natural en nuestro país? Las áreas naturales protegidas brindan servicios ecosistémicos como el agua, la regulación del clima, la temperatura, entre otros, para beneficio de la población. El cambio climático cambia estas condiciones del entorno natural, lo que repercute en que exista mucha migración o también desaparición de especies importantes de nuestra biodiversidad. También la desertificación, inundaciones, entre otros. Las áreas naturales protegidas son las que hasta ahora vienen mitigando estos impactos del cambio climático junto con otras modalidades de conservación, como las áreas de conservación regional, privadas, entre otros. Por eso es muy importante sumarse a proteger estos espacios y tener un respeto hacia nuestra naturaleza como país. ¿De qué manera las actividades económicas ilegales que se desarrollan en algunos lugares de nuestro país afectan al patrimonio natural? Las actividades económicas ilegales como el tráfico de especies, el tráfico de madera, la contaminación de nuestras fuentes de agua por la minería ilegal, por los residuos sólidos y el tráfico de tierras para cambio de uso de suelo se relacionan con la deforestación. Y como sabemos, la deforestación es una de las causas del cambio climático. Las áreas naturales protegidas se ven afectadas en su funcionabilidad para brindar los servicios ecosistémicos para el bienestar de la población. Por eso es importante que ante cualquier ilícito ambiental o a cualquier actividad ilegal de la cual sepamos, hagamos las denuncias respectivas para cuidar también nuestro patrimonio natural. Muchas gracias por la información. Ahora entiendo un poco más sobre la situación del patrimonio natural en nuestro país. ¿Y cómo será la repercusión de todo esto? Acá nos hace falta la profesora. Bienvenida, profesora Carla. Hola, Yamile. Hoy continuamos con el tema de patrimonio natural. Hemos visto algunos de los riesgos y las amenazas a las que se enfrenta el patrimonio natural en el Perú, como el cambio climático o las malas prácticas u omisiones de las personas o instituciones. Eso, las actividades económicas informales, como la caza furtiva de vicuñas en Pampa Galeras, o la minería ilegal en la Reserva del Manu. También se da la tala ilegal, como ocurre con la tala de algarrobos en el santuario histórico Bosque de Pomac en Lambayeque. ¿Y eso daña? A la larga, la tala deteriora la tierra al punto de hacerla inservible. Estas son acciones que impactan en nuestro patrimonio natural y las consecuencias pueden ser irreversibles. ¿Y las repercusiones se ven en los recursos que contiene el patrimonio natural? Por supuesto. Por ejemplo, la desaparición de flora y fauna que tienen un valor histórico desde el punto de vista de la conservación de estos ambientes que forman parte del patrimonio nacional. Y también la destrucción de paisajes integrales amenazados por las actividades que los pobladores puedan realizar en ese ambiente, lo cual puede alterar el ecosistema que se mantiene firme desde hace muchos años. ¿Y existe algún caso de impacto del cambio climático en algún patrimonio natural del país? Sí, por ejemplo, el caso del Nevado Llanamarey. ¿Dónde se encuentra? Está situado en la zona sur de la Cordillera Blanca, en la región Ancash. Se ubica a 4.856 metros sobre el nivel del mar.
en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay. ¿Y qué sucedió? Pues se calcula que este glaciar para el 2027 se quedaría sin hielo debido a la alta temperatura del planeta. ¡Qué terrible! Los estudios realizados por la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua, con sede en Huaraz, señalan que desde 1948 al 2016, la pérdida de superficie de hielo ha sido de 0,29 kilómetros cuadrados. Debido al cambio climático, se ha derretido el 78,5% de su área. ¿Y no es reversible? Ellos indicaron que es irreversible y que no se puede retener el derretimiento del glaciar. Lamentablemente, no hay forma de que este efecto disminuya. El nevado Llanamarey está condenado a desaparecer. ¿Y esto debe afectar también a las y los habitantes de las comunidades cercanas? Claro, esto significará un gran impacto para las comunidades, puesto que en un futuro cercano el agua se agotará y las comunidades que se dedican a la siembra de alimentos agrícolas y ganaderas se verán afectadas. Los nevados funcionan como reservas de agua en temporadas de sequía y en el caso del Llanamarey, estas reservas ya se están acabando por efecto del cambio climático. Pero además hay otros problemas relacionados con la contaminación, ¿verdad? Sí, debido a la propia contaminación ambiental, el agua que discurra por la zona no será apta para el consumo, por sus altas concentraciones de ácidos y metales. Es que muchas veces las actividades económicas ilegales amenazan directamente la integridad de los patrimonios naturales. Como en el Parque Nacional del Manu, en Madre de Dios. Está en alto riesgo por efectos de la erosión y la contaminación causadas por la explotación ilegal de madera y oro. ¡Ay, no! Esto pone en riesgo el hábitat de diferentes especies animales y vegetales. Sí, puede provocar la extinción de diversas especies debido a la contaminación producida por los relaves mineros. Hay muchas actividades humanas ilegales que se desarrollan cerca o en parte de los patrimonios naturales, las cuales ponen en peligro sus recursos y ecosistemas, afectando la convivencia y el bien común. Así es, en nuestro país se han identificado aproximadamente 260 operaciones mineras ilegales, ubicadas en zonas aledañas a los patrimonios naturales y comunidades indígenas u originarias de la Amazonía. Estas situaciones afectan a las comunidades indígenas u originarias en la medida que parte de su subsistencia depende de los recursos que les ofrecen los territorios. Queda claro que se están afectando los derechos de las poblaciones que habitan en esos espacios porque se está alterando la biodiversidad y el ecosistema de los cuales dependen. Las poblaciones indígenas u originarias se ven afectadas en sus derechos cuando los patrimonios naturales con los cuales tienen relaciones ancestrales se ven afectados por diferentes actividades u omisiones. Como por ejemplo... La explotación ilegal de los minerales, la caza furtiva, la contaminación de los ríos, la tala indiscriminada, el tráfico de especies, la invasión de terrenos, la concesión de espacios para explotar. Entonces, ¿qué derechos de los pueblos indígenas u originarios son vulnerados? Veamos. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a un ambiente sano que les permita el desarrollo de sus actividades. La Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 19, indica que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos contra la introducción, abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito de cualquier material peligroso que pueda afectar negativamente a las comunidades, las tierras, los territorios y los recursos indígenas. Y como hemos visto, las actividades económicas ilegales están vulnerando este derecho de las comunidades indígenas u originarias. El derecho a la salud. La Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 19, indica que los pueblos indígenas tienen derecho,
en forma colectiva e individual, al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual. Claro, la salud de las poblaciones indígenas u originarias que viven en territorios de los patrimonios naturales se ve afectada cuando consumen el agua de los ríos o las especies que han sido contaminadas. Derecho a la tierra y al territorio. Este derecho comprende la conservación y protección de sus tierras y territorios, con los que guardan una estrecha relación de índole espiritual, cultural y económica. Es evidente que los efectos de la presión poblacional y las actividades económicas ilegales afectan a la conservación y protección del territorio y la tierra de las poblaciones, aspectos de los cuales depende su subsistencia. Derecho a los recursos naturales. Comprende el uso, la administración y conservación de los recursos naturales que se encuentren en su ámbito geográfico y que tradicionalmente utilizan para su subsistencia. Y también participar de los beneficios de su explotación en el marco de la legislación vigente. La afectación al patrimonio natural impacta a los pueblos indígenas u originarios. Sí, y de manera directa. Cuando el patrimonio natural se ve contaminado, erosionado, explotado ilegalmente, invadido o dañado de alguna forma, las pobladoras y los pobladores se ven afectados. Las poblaciones indígenas u originarias interactúan con la naturaleza de la que obtienen o mantienen su sabiduría ancestral, la cual aporta a la investigación científica en materia farmacéutica, medicinal, terapéutica y alimentaria. ¿Y qué pasaría si los pueblos indígenas u originarios dejaran de contar con esos espacios? Se perderían sus conocimientos no registrados, ya no tendrían los recursos como insumos de sus conocimientos y dejaríamos de contar con la información acumulada durante miles de años sobre el conocimiento de nuestra naturaleza. Es como si las reservas y los patrimonios naturales fueran como una botica o un laboratorio. Exacto. Allí los pueblos indígenas u originarios obtienen los insumos para desarrollar los conocimientos ancestrales y con ello aportan a la investigación en medicina, en la alimentación y hasta en la cosmética. Es decir, se benefician todas las peruanas y los peruanos. Nos toca reconocer que la sabiduría ancestral aporta a nuestra forma de vida y que debemos velar porque el Estado procure la conservación de sus espacios. Y reconocerlos como guardianes y habitantes de las reservas naturales. Esto debería resignificar nuestra posición e interés en la defensa de nuestro patrimonio natural, porque las presiones humanas que existen y el cambio climático, del cual en parte somos responsables, forman parte de nuestro impacto. Precisamente, Yamile, espero que te haya servido conocer todas estas consecuencias y cómo, finalmente, repercuten hasta en los derechos de las personas. Cada vez me siento más comprometida con una ciudadanía vigilante y una actitud proactiva en la defensa de nuestro patrimonio natural. Muy bien, de eso se trata. Nos vemos pronto, Yamile. Gracias, profesora Carla. Nos vemos. Ahora sí tengo mucha más información y me siento más motivada y comprometida. Interesante el camino que hemos recorrido hoy. Iniciamos mencionando el creciente deterioro del patrimonio natural y las causas principales que amenazan su conservación, como el cambio climático, la caza ilegal y la presión humana. Y bueno, conocimos algunos ejemplos de cómo se está dando esto en el Perú, como en el glaciar Llanamarey o en el Parque Nacional del Manu. Asimismo, vimos cómo la pérdida de la biodiversidad y la alteración de los ecosistemas en los patrimonios naturales afectan los derechos de las poblaciones que habitan en estos territorios. Reconocer las amenazas que afectan al patrimonio natural y sus consecuencias en los derechos de los pueblos indígenas u originarios es una responsabilidad de todas y todos para construir una ciudadanía democrática en la búsqueda del bien común. Bueno, amigas y amigos, la gran conclusión de hoy es: ¡manos a la obra! ¡Vamos! Debemos asumir compromisos y realizar acciones que contribuyan a la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural. Nos vemos mañana.
¡Chao!